Es bien sabido que la ultrapoderosa compañía que domina el cine quería hacer borrón y cuenta nueva con el universo creado por Lucas, pero se encontraron con la férrea oposición de los fans, que estaban deseosos de conocer qué había ocurrido con los protagonistas de la saga original, por lo que decidieron traerlos de vuelta de forma conservadora. La nueva trilogía abraza la búsqueda desesperada de los grandes iconos, ya sea el Halcón Milenario, Han Solo o Luke Skywalker. Es la búsqueda desesperada de la infancia y la nostalgia. JJ Abrams era el director perfecto para generar esa nostalgia, y el guionista Lawrence Kasdan, guionista del Imperio Contraataca y El Retorno del Jedi, reforzaban la confianza de los fans. Juntos realizarían un producto que funcionaría de remake para así también lograr atraer a un público nuevo. El gran núcleo temático de la obra gira alrededor de los dos personajes que ejemplifican cada una de las facciones. Rey es la nueva representante del lado de la fuerza, y Kylo Ren es el representante del lado oscuro. Kylo Ren es un villano en apariencia temible, que idealiza en exceso la figura de su abuelo, y que sufre ataques de rabia cuando las cosas no le salen bien. Para mí esto ya es una analogía directa al típico fan de la trilogía original. A nivel visual es una película bastante buena, sobre todo en la fotografía. Por ejemplo, el uso de la luz abriéndose paso en la oscuridad en la escena cuando Ren habla con Snoke, cuya figura impide que la fuente de luz del plano llegue a su protegido, dándonos a nivel visual la información de que Snoke está arrojando a Kylo Ren a la oscuridad o privándole de ella. Otro buen ejemplo del uso de color y de la luz es el rojo de la ira, que representará a Kylo Ren en toda la trilogía. En esta peli tenemos dos ejemplos muy claros, en la escena de la nueva Estrella de la Muerte y cuando asesina a su padre. Este color también nos indicará el propio remordimiento y dudas del personaje. En esta nueva trilogía, Disney descartó los midichlorianos y recupera la fuerza como ente espiritual, pero la reduce a su componente más infantil y a la superficialidad más consecuente, ya que generalmente solo veremos superpoderes, que si intento meterme en tu mente, que si yo te repelo con superfuerza mental, que si manipulo a un soldado, que si atraigo un sable láser. Disney se aleja de la religiosidad, se lo lleva a su terreno, porque quiere a su público de Marvel en Star Wars. En definitiva, la película es funcional, pero aporta poco más que la presentación de los nuevos personajes, en una aventurilla muy similar al episodio 4. Así que pasemos a la única buena de esta trilogía. Dos años llevaba Rey extendiendo la mano al ermitaño Luke Skywalker, y la gente estaba convencida de que después de la fanfarria y el rodillo de letras amarillas, empezaría el adiestramiento Jedi, y todos acogeríamos con los brazos abiertos al nuevo remake del Imperio Contraataca. Pero en lugar de eso, Luke nos hace una peineta en toda la cara. Simplemente maravilloso. Así es como empieza The Last Jedi, con una afinadísima declaración de intenciones. Y toda la película está ahí condensada. El sentido del humor, la tradición, la sorpresa, la autoconciencia y el relevo. Es, sin ninguna duda, la escena más importante de la película, porque con un solo gesto, sin necesidad de estúpidos diálogos, ya nos está diciendo que este Luke ha desistido de la lucha, ha renegado del camino de los Jedi y sencillamente ha perdido la fe. Que presenten a Luke como un viejo ermitaño cubierto por un manto de sarcasmo y amargura, que lo hacen muy distinto al que eran las primeras tres películas y que chocaba con la imagen mental que muchos tenían del personaje. Pero es pura lógica narrativa. Luke, como héroe, cumplió su deber. Luego adquirió el rol de maestro, y luego pasaron cosas que derrumbaron las creencias que tenía. Y entonces llega la tristeza, la depresión, la amargura, la ira y la soledad. Porque Luke cree que ha fallado a todo el mundo. Esta visión lo hace más interesante. Se aleja de la figura inmaculada del héroe de ciencia ficción y se acerca al héroe reticente de un western. La conexión con este género, que no es nueva en la saga, queda sellada en el enfrentamiento de Luke
con la Primera Orden, en especial en los planos que Johnson elige para mostrar esta batalla imposible de un Jedi contra todo un batallón de armas. El gesto de sacarse el polvo del hombro muestra la confianza y arrogancia que Hamill interpreta casi al punto del regodeo y hace a Luke más atractivo como personaje. Además, se da el lujazo de simbolizar que Luke está en un estado mental libre de ataduras, muy similar al Obi-Wan que moría delante de sus ojos. Mátame llevado por la ira y siempre estaré contigo. Si logras abatirme, me convertiré en mucho más poderoso de lo que puedes imaginar. Desde un punto de vista argumental, es importante que Luke desprecie el sable al comienzo de la película, para que su regreso a la acción en el último acto tenga sentido. Porque ¿qué le decía Yoda en El Imperio Contraataca? El poder de un Jedi proviene de la fuerza, pero ten cuidado con el reverso tenebroso. Ira, miedo, agresión. El reverso tenebroso de la fuerza son ellos. Se mueven con facilidad y enseguida te inducen a la pelea. ¿Cómo voy a diferenciar el lado bueno del malo? Lo sabrás cuando estés tranquilo, en paz, equilibrado. Un Jedi utiliza la fuerza como ciencia y para defensa, nunca para atacar. Esta forma de mostrar al Jedi sin luchar, siendo más inteligente que el rival, es como debe representarse a un Jedi. Esto es solo una muestra de por qué Rian Johnson comprende más el universo Star Wars que sus propios fans. Bajo mi punto de vista, todo héroe tiene que pasar por una fase de bajeza, para ir recuperando trocito a trocito lo mejor de sí mismo. Serán varios personajes que le ayudarán a comprender y a recordar quién es. Rey le enseñará que él ya es el pasado, pero eso no significa que el mundo le dé de lado. Ella le necesita al maestro. Kylo le enseña que a veces los errores no son de uno mismo. R2, Leia y Chewbacca, e incluso el halcón milenario representando la figura de Solo, le recuerdan lo que fue y por qué debería de seguir luchando y no esconderse. ¿Y Yoda? ¿Qué le enseña Yoda? Transmite lo que has aprendido. Fuerza, maestría, pero insensatez, debilidad, fracaso también, sí, fracaso sobre todo. El mejor profesor, el fracaso es. Yoda le enseña que aquella suerte de endiosamiento implícito en el hecho de ser una leyenda, de ser considerado un mito, fue un error, y que no por ello tiene que tirar la toalla, porque un fracaso es una oportunidad de 1000 victorias. He leído comentarios de gente que se quería ir de cine cuando vio la primera escena. No les importaba saber el porqué del estado anímico del personaje. Ellos ya estaban decepcionados porque no era su look, el de sus cabezas. Este es el gran problema de las expectativas de la gente de hoy en día. Lo hemos visto muchas veces. Esta gente va al cine con su peli genérica en la cabeza y si no les dan lo que quieren, se enfadan. No les interesa analizar la obra que el autor les ofrece, porque esa obra puede ser interesante, buena e incluso mala, sí, pero tú vas al cine a ver el trabajo de otros, no el que tienes tú en la cabeza. A ver si os metéis eso en la cabecita. Algunos de estos seguidores incondicionales de la saga se consideran guardianes del legado de Star Wars, los únicos que saben que es digno de ser parte de ese universo y que no. Rian Johnson pudo comprobar en carne propia el fervor de estos caballeros templarios de las redes sociales, que se indignaron muchísimo ante el capítulo 8. El cuestionamiento básico tenía que ver con que se apartaba del canon y de lo que JJ Abrams había planteado en la película anterior. Y yo me pregunto, ¿qué planteamiento si era un remake? Otro motivo de controversia es la esperada revelación de quiénes son los padres de Rey. ¿Sería hija de Leia? ¿Hermana de Kylo? ¿Hija de Luke? Lo que nadie esperaba es que sus padres no fueran ningún personaje clave. Esto es un gesto rebelde por parte de Johnson para dar más importancia a la figura de Rey. Porque si antes era un personaje noble y con esperanza, cuando sale de esa cueva está a un nivel tan bajo de ánimos que es normal que se agarre a la esperanza de devolver a Ben al lado luminoso.
porque sabe que es una figura tan solitaria como ella. Al final, ambos personajes buscan lo mismo, dejar atrás el pasado y buscar su identidad, otro de los grandes temas de esta película. Los últimos Jedi es visualmente exquisita, donde el color predominante, incluso en los pósters, será el rojo. Rojo porque la rabia y la ira sacudirá a casi todos los personajes. A Rey por tener un maestro que no la quiere enseñar y está en claro desacuerdo en todo con él. La rabia de Finn contra la Primera Orden, la rabia de Rose por las injusticias del universo, la rabia de Poe por no atacar frontalmente a la Primera Orden y por supuesto la rabia de Kylo Ren, que tiene rabia contra el orden establecido, y que con esa fantástica escena donde vemos el fuego comerse las telas de la sala del trono de Snoke parece que acompaña la transitoria claridad de Kylo. Cada plano de esta película tiene una composición pensada al mínimo detalle para ser un cuadro armónico y efectivo para lo que está contando, un equilibrio que no siempre se respeta. La ambigüedad es algo que transita durante todo el metraje. Ambos bandos se traicionarán entre ellos o los personajes tienen intenciones egoístas que están alejadas del clásico villano o héroe. Nadie es bueno o malo, acertado o equivocado. Estos conceptos hacen a los fans de Star Wars tener urticarias, como si fuera lo único que han visto en la vida y no sepan que hay más ficciones donde se juega con la ambigüedad y los grises de los personajes. El discurso político de los últimos Jedi no se anda con rodeos. Cuando un blockbuster aborda de forma tangencial asuntos como los refugiados, el respeto animal o el tráfico de armas, es que hay alguien al volante que quiere contar algo, no es un producto vacío. Para traer de vuelta a Yoda en las precuelas, George Lucas inicialmente se decantó por volver al mundo de las marionetas y fabricó un nuevo muñeco del maestro Jedi. El resultado difería bastante del Yoda de la trilogía clásica y cabreó a muchos puristas de la saga, entre los que se encontraba Nick Malley, uno de los artistas que trabajó en el Yoda original del Imperio Contraataca. Y es que lo remodelaron y lo fabricaron con un material más pesado. Su piel era transparente en lugar de opaca. La luz no le afectaba del mismo modo, y por tanto el color no era el mismo. Lo peor de todo fue que aquella marioneta tuvo fecha de caducidad incluso dentro de su propia película, porque cuando aquella entrega se editó años después, el bueno de Lucas decidió eliminar la marioneta del metraje y sustituirla por un Yoda generado por CGI. Rian Johnson tenía muy claro que la vuelta del gran maestro Yoda tenía que ser perfecta. Para lograrlo se dedicó a escarbar entre los archivos de Lucasfilm hasta recuperar los moldes originales con los que se fabricó a Yoda, y también se tomó la molestia de emular hasta el detalle más ínfimo la marioneta original, e incluso fueron capaces de localizar a la mujer que le había pintado los ojos a Yoda en la película. Además, trajeron a Frank Oz, titiritero y voz del personaje, para trabajar junto a los ingenieros, equilibrar el muñeco y hacer que todo estuviese en su sitio. Esto es solo un ejemplo del respeto que tuvo Rian Johnson por la saga. Este es el hombre que tanto odiáis porque os jodió el misterioso pasado del líder supremo Snoke, porque queríais ver a otro Obi-Wan Kenobi en forma de Luke, y porque en general os dio algo nuevo en una saga que no queréis que avance nunca. Los últimos Jedi es un viaje bestial por las emociones humanas, una forma de dar algo nuevo con elementos que no son nada nuevos, una forma de alejarse de fans enamorados del merchandising, la repetición sistemática y los trucos baratos. Pero claro, estamos en un mundo donde el fanatismo manda, así que vamos a la última peli de la saga. Superada la mitad del ascenso de Skywalker, Rey lanzará furiosamente el sable láser al fuego. Pero entonces aparece un fantasma de la fuerza. Es Luke, que evita que el arma acabe en el fuego. Si en la anterior película esta escena describía toda la película, esta otra describía el ascenso de Skywalker. Porque esto es un fanfic.
hecho para todos los fans cabreados con el anterior episodio, porque donde Rian Johnson probaba nuevos caminos y conceptos, Abrams hace todo lo contrario, endereza el timón hacia aquello que sabe que a la gente le gusta, se vuelve a la mística, a la iconografía, a la identificación del fan, a revisitar ese lugar emocional que el espectador guarda para siempre en su corazón y que espera ver en cada nueva entrega. Lo que JJ Abrams tiene entre manos es muy grande, porque es el final de todo, el final de 3 trilogías. Desde luego que no era una tarea fácil, porque da la sensación de que no tiene ni puta idea de cómo cerrarlo, ya que el relato se vuelve difuso, los nuevos personajes no tienen personalidad, excepto este. La trama parece una gincana de los Goonies, donde hay que buscar algo en otro planeta, y ese algo tendrá otra pista para otra cosa. Es todo un relleno infumable hasta llegar a un final ridículo, que lo único que hace es destruir la profecía de Anakin, el que mataba al emperador. Pero ahora todo eso ha quedado como una simple anécdota. Rian Johnson le había dejado en bandeja al gran villano, y le había hecho el gran favor de eliminar a este clon del emperador. Pero Abrams, como un niño pequeño, prosigue con su chorrada. Así que si no puedo resucitar a mi amado Snoke, pues recupero a Palpatine, que seguro que le gusta más a los fans. Ahí, con 2 cojones. Mirar, si el ataque de los clones es horrible, esto es el triple de horrible, ya que encima tenemos que tragarnos conversaciones con finales hembristas con firma de Kathleen Kennedy. ¿Sabes qué eres? ¿Qué? Un tío. Lo único que puedo más o menos salvar es la relación de Ben y Rey. Rey siente compasión no por aquello en lo que se ha convertido Ben, sino por su dificultad para perdonarse y regresar al lado luminoso de la fuerza. Kylo Ren se pasa al lado luminoso porque ella es capaz de dar parte de su vida para que él no muera. Ella está dispuesta a hacer ese acto de fe, y ese acto de fe es lo que hace finalmente iniciar su viaje hacia el lado luminoso. Está también muy bien esa aparición de Han Solo, ya que nos ayuda a hacer un paralelismo con su muerte, para ver la evolución de Ben, de pasar a la oscuridad y rabia más absoluta a una claridad que refuerza esa transición al lado luminoso. Los escenarios de ambas escenas también refuerzan que su ideología o creencias se han derrumbado. Si en el primer escenario todo era grande e imponente, en este tenemos de fondo las ruinas de la Estrella de la Muerte. Al final Ben Solo completa el círculo sacrificándose por amor. ¿No es bonito? Sinceramente, la peli podría haber durado 20 minutos con la relación de Rey y Kylo, y aún así te compro el final este ridículo con el emperador, y ala, créditos finales y a borrar del ordenador. Porque joder, qué película más coñazo. Antes de finalizar con esta trilogía, quiero comentar cómo era el guión de esta película inicialmente, porque es interesante. El episodio 9 iba a tener el subtítulo The Duel of the Fates, el duelo de destinos, como el famoso tema de John Williams del episodio 1. Este guión fue escrito por el que iba a ser el director de la cinta, Colin Trevorrow, y también por Derek Connolly. La trama se situaría varios años después de los eventos del episodio 8. La Primera Orden ha tomado el control de la galaxia bajo el liderazgo del canciller Hux, y el planeta Coruscant se ha convertido en su bastión. Kylo Ren tenía un arco mucho más siniestro y atormentado. El personaje viviría en el antiguo castillo de Darth Vader, en Mustafar, en donde sería perseguido por el fantasma de Luke Skywalker, que le estaría atormentando continuamente. Kylo se embarcaría en una búsqueda para obtener el poder Sith de Tor Valum, un Sith tan legendario que fue incluso maestro de Darth Plagueis. Mientras tanto, Rey también sigue un camino sombrío lleno de desafíos relacionados con su auténtica identidad. En esta versión sus padres no son nadie importante, pero se explicaría que fueron asesinados por Kylo Ren y los Caballeros de Ren. La trama se dividía en 2 frentes principales. Por un lado tenemos a Finn, Rose Tico, C-3PO y R2, que viajarían a Coruscant para encontrar un dispositivo que restaurara la comunicación galáctica y permitiera a la Resistencia inspirar una rebelión en toda la galaxia. Mientras tanto, Rey, Chewbacca y Poe Dameron
viajarían a Bonadán, donde Rey ha tenido una visión de un enfrentamiento con Kylo Ren. Otro aspecto interesante del guión original es la ausencia del emperador Palpatine. Esto nos da pistas de que el verdadero enemigo iba a ser Torvalum, y es que Kylo Ren iba a tener una redención sí o sí. Pero vamos, mucho mejor ver a un Sith legendario que al viejo de mierda este. También había elementos inusuales en el universo Star Wars, como ejecuciones públicas con una guillotina de sables de luz, la tortura de Kylo Ren con relámpagos rojos que desfiguran el rostro de Rey y la crueldad de la guerra de trincheras en Coruscant. Este guión no siguió adelante tras el pánico que tuvo Disney tras las críticas al episodio 8 y sobre todo al fracaso de Solo. Colin Trevorrow no aceptó los cambios que quería Disney y decidió no ser el director de la cinta. La productora acudió de nuevo a JJ Abrams, que aceptó por mucho dinero hacer esta mierda. Eso sí, también os digo que el guión, aunque parezca interesante, no significa que la película hubiese sido buena, ya que Trevorrow es el director de Jurassic World, y eso ya lo dice todo. En cuanto a la trilogía, no la considero una puta mierda, pero sí muy irregular, porque intentar hacer una trilogía con 3 directores tan diferentes no era una buena idea desde el principio, y más con una marca como Star Wars. Aún así, Disney no ha parado de dar contenido de Star Wars, sobrecargando el mercado con series y proyectos vacíos, productos que no tienen ni un ápice de emoción, y abaratando la marca con diseños de producción totalmente televisivos, borrando toda la magia que contenía esta saga. Y así es como Star Wars parece más muerta que nunca. A diferencia de muchos de los elementos recurrentes de Star Wars, que casi siempre se sobreexponen, la puesta de sol binaria se deja abierta a la interpretación. Pero eso no quiere decir que esta imagen no tenga sentido. A medida que voy desgranando cada aparición del atardecer binario, me doy cuenta de que estos 2 soles pueden ser el tejido conectivo que mantiene unidas todas las ramas de la saga Star Wars de una forma bastante poética. Será en el episodio 4 cuando veamos por primera vez esta estampa. Luke ve un sol blanquecino con un contorno rosado y otro de color rojo sangre. Es una imagen preciosa e impactante. Esta primera aparición refleja simbólicamente el gran mensaje temático de toda la saga. En La venganza de los Sith volveremos a ver los soles. Esta vez son la imagen final de la cinta. Los tíos de Luke, Owen y Beru, vislumbran el atardecer binario después de que se les confíe lo que resultará ser la última esperanza de la galaxia, el niño Luke Skywalker. Aquí, años antes, el atardecer binario es una señal de esperanza, porque estos 2 soles representan a Luke y a Leia. Ambos son el futuro, la esperanza, la representación del bien. Cuando volvemos a ver esos soles en los últimos Jedi, Luke no es exactamente el mismo. Es un Luke que siente que ha fracasado y está resignado a una vida solitaria. Pero el Jedi volverá a la luz. Luke aceptará por fin sus errores, aprenderá de su derrota y hará un sacrificio legendario. Luke morirá como un guerrero, pero no antes de volver a vislumbrar el atardecer binario, siendo esto lo último que ve Luke antes de desaparecer. Obviamente no son los soles de Tatooine, pero ciertamente señala este motivo recurrente, excepto que esta vez los soles no son una representación de la elección, sino un recordatorio del sacrificio, un recuerdo de aquellos que vivieron y murieron antes que él. Tuvo que hacer este último sacrificio, igual que Obi-Wan lo hizo por él. Mirando a estos 2 soles, ha aprendido su última lección. En el ascenso de Skywalker, Rey se enfrentará a su realidad. Sabrá que es una Palpatine, un nombre asociado al mal, y la profecía dice que ella debe devolver el poder a los Sith, no a los Jedi. Así que una vez más es una historia sobre la elección de Rey de rechazar la narrativa escrita sobre ella. Cuando Rey contempla esa impresionante visión de los 2 soles, veremos que los soles representan
a estas dos líneas de sangre tan importantes en la saga. El sol blanquecino representa a la familia Skywalker y el rojo más oscuro, la línea de sangre Palpatine. Dos soles, dos familias, Jedi y Sith, el bien y el mal. Como vemos, los dos soles simbolizan diferentes cosas bajo el prisma de quien lo vea, y también marca un círculo poético en toda la saga.